Serie Formación Docente. La bimodalidad en la enseñanza. Shirley cierra la cremallera de su ajustado uniforme escolar. Me voy a la escuela, papi. Su padre, que está descansando de su teletrabajo, empieza a recordarle que la familia, más tarde, irá a hacer unas telecompras en la ciudad virtual. Pero es demasiado tarde. Su hija se ha puesto ya el casco escolar. Ya no está en el mundo real de su casa real, está en el mundo virtual de su escuela virtual. El fragmento anterior pertenece al emblemático libro escrito en 1997 por John Tiffin y Lalita Rajasingham, titulado En busca de la clase virtual. En aquellos tiempos, un breve recorrido sobre su índice era una suerte de pasaporte y viaje súbito al futuro de la educación. La clase virtual del mañana, la teleconferencia sincrónica, la realidad virtual, los teleservicios asincrónicos y las instituciones de aprendizaje virtual son algunos de los contenidos de este texto que nos remontaban al futuro, cuyos autores vislumbraban como no muy lejano. Ese futuro llegó y nos encuentra aquí y ahora hablando de estos conceptos. Hoy el concepto de bimodalidad está presente en los discursos docentes como una opción educativa, como una alternativa posible para el retorno paulatino a la presencialidad en el contexto de la pospandemia. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bimodalidad? Sabemos que es un concepto polisémico. Por eso, nos parece importante aproximarnos a algunas definiciones que abren diferentes sentidos. Un modelo de enseñanza educativo bimodal es un modelo flexible en el que se conjugan las actividades tradicionales de formación con aquellas que posibilitan las TIC. Se puede hablar de bimodalidad en aquellas instituciones de tradición presencial que han decidido adoptar un modelo pedagógico que combina dicha práctica con la educación a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. En la enseñanza superior podemos pensar en un modelo de universidad ni estrictamente presencial ni completamente a distancia, sino que utilice las potencialidades que las tecnologías ofrecen y dé respuesta a las necesidades de formación considerando las particularidades de la enseñanza de las distintas disciplinas. Una universidad tiene un modelo dual o bimodal cuando conviven en su interior tanto la enseñanza presencial como la virtual, con distintos grados de articulación dependiendo de las asignaturas, carreras y dependencias académicas. Podemos pensar en distintos grados de implementación de la bimodalidad, pero hay que tener en cuenta que el denominador común es la articulación de las modalidades, integrando la enseñanza presencial y la educación a distancia con mediación tecnológica. En síntesis, hablamos de bimodalidad si existe una articulación entre sistemas o modalidades de enseñanza. Universidad bimodal o currículum bimodal. Una distinción que corresponde realizar es entre universidad bimodal y una propuesta enmarcada en un currículum bimodal. El enfoque del currículum bimodal estudia y propone cambios curriculares en el espacio de aula de cualquier materia y nivel educativo. Si bien el enfoque del currículum bimodal puede estar en concordancia con una universidad bimodal, corresponde hacer la distinción, ya que la universidad bimodal entiende de modo global la organización integral de la institución de educación superior, donde el desafío curricular es solo uno de los aspectos a considerar. Es oportuno recuperar la observación de Claudio Rama cuando habla de una respuesta bimodal divergente de las instituciones de educación superior, en tanto son diferentes las necesidades y los contextos institucionales. Las universidades bimodales se caracterizan por contar con modelos, culturas y formas de organización divergentes y singulares. Entonces, ¿sobre qué orientaciones podemos basar una propuesta bimodal
para dar respuesta a los actuales requerimientos académicos y de gestión que tienen a la incertidumbre como denominador común. La normativa vigente permite porcentajes determinados de incorporación de carga horaria no presencial en las actividades curriculares de las carreras presenciales. En este contexto, la enseñanza bimodal contempla que se alternen y articulen clases presenciales y virtuales dentro de la misma cursada y grupo de estudiantes. Al momento de diseñar la propuesta de cada asignatura y su implementación en un formato bimodal, se puede pensar la organización de cada una en torno a diferentes dimensiones que la estructuren. Por ejemplo, se puede atender a la dimensión disciplinar para organizar la propuesta en función de las características del contenido, alternando contenidos en formato virtual y presencial, según las necesidades específicas de la enseñanza de las diferentes disciplinas. A modo de ejemplo, dando prioridad a los encuentros presenciales, a la implementación de las actividades prácticas, a los intercambios de producción colaborativa o para prácticas profesionales. Para este caso, podría pensarse que los contenidos teóricos se aborden de manera remota y pautar encuentros presenciales solo para la realización de prácticas. También se puede atender a la dimensión temporal, con criterio de alternancia. Esto implica organizar la propuesta en términos de la carga horaria de las asignaturas, definiendo una cantidad de horas de cursada presencial y horas de clase virtual. No es necesario sostener una frecuencia regular ni carga horaria equivalente entre encuentros virtuales y presenciales, sino diseñarlos a partir de los objetivos de cada uno, priorizando para los encuentros presenciales aquellas instancias formativas que así lo requieran. Esta dimensión temporal se puede organizar también teniendo en cuenta el lugar de las asignaturas en los planes de estudio. Así, es posible decidir, por ejemplo, que las materias iniciales se cursen en formato presencial y que algunas materias de los ciclos intermedios y o superiores se cursen en modalidad virtual. Por último, podemos pensar en distribuir una comisión en subgrupos de manera que trabajen en paralelo y de manera alternada. La semana o el día que un grupo trabaja de manera presencial, otro lo hace con una modalidad virtual. Este tipo de organización se diferencia de lo que se entiende como aula híbrida, ya que el grupo que trabaja de manera remota no necesariamente se conecta con la misma clase que el grupo que lo hace presencial, sino que se diseña una propuesta diferente para el abordaje de los contenidos. Para cualquiera de estas alternativas, es necesario contemplar que se requiere diseñar una hoja de ruta que se comparta con el estudiantado y que anticipe las distintas instancias de clase, incluyendo fechas de los encuentros, modalidad, lugar, medio a utilizar, contenidos a abordar, bibliografía y o propuesta de actividades. Mientras tanto, Shirley continúa con su casco escolar. De repente, el glaciar desaparece. Es reemplazado por imágenes tridimensionales de sus profesores y compañeros de clase en un claro salpicado por el sol, mientras que algunos ciervos pastan alrededor en el bosque de la Arcadia que han diseñado como su espacio virtual de aprendizaje. La clase virtual va a comenzar. Idea y realización: Susana Regina López y Ana Laura García. Voz en off: Ana Laura García, Susana Regina López y Alejandro Rodríguez Nosti. Edición: Lisandro Acosta. Material producido por la Universidad Nacional de San Martín.